Bueno, estamos en otro programa de Elijo Creer, junto a mi compañera Jimena Arce y el primer invitado, Paulina Rodríguez. Buenas noches, Paulina, ¿cómo estás? Hola, Paulino. Enorme placer, gracias a ambos. ¿Cómo les va? Gracias a vos. Gracias a vos por Ah, permitirnos en esta entrevista. Bien, bien, y bueno, la primera pregunta que me surge, que me vengo haciendo hace rato y quería compartirla con vos y con Jimena. Hay una postura de Juntos por el Cambio que dice que Bullrich y Pietri, los cargos que tomaron, lo tomaron a título personal. Pero mi pregunta es, ellos representan 24% del votante y son parte de Juntos por el Cambio. Entonces, ¿cómo pueden tomar esa responsabilidad de manera personal y no hablar por el partido? bueno, es una pregunta más que válida, Martín. La verdad es que lo que sucede, intuyo, es que ellos sintieron siempre que había que tener un acuerdo con el propio Milei, así como Rodríguez Larreta pensó que el acuerdo era con Schiaretti. Imaginemos por un instante si hubiera ganado Schiaretti, ¿qué hubiera hecho? Hubiera convocado probablemente a Rodríguez Larreta, Gerardo Morales, etcétera, y hubieran aceptado. Lo hubieran dicho que hubieran aceptado a título personal también y hubieran conformado una coalición de gobierno. Acá el tema es si hay una coalición de gobierno en ciernes o si hay un liderazgo de Javier Milei que patea el tablero y que rediseña el sistema político argentino. Y yo tiendo a pensar más lo segundo que lo primero. No estoy viendo una coalición de gobierno. La coalición de gobierno sería una mesa chica, sentados con Macri, con Schiaretti, los principales respaldos del propio Milei de cara al balotaje, y efectivamente integrando el gobierno desde una cuestión más orgánica, con una porción importante, yo diría, centralmente del PRO, y con algunas afinidades incluso radicales a partir de algunos gobernadores que tributaron al éxito de Milei, caso Valdés, sin ir más lejos, que acaba de elegir y ungir a Eduardo Vichy como presidente del bloque radical de la Cámara de Senadores de la Nación. En ese radicalismo que mientras tanto en diputados está a punto de fracturarse por la discusión entre Manes y el propio dirigente Rodrigo de Loredo de Córdoba. Entonces, yo creo que ahí hubiera habido una especie de coalición de gobierno en ciernes, que después podemos discutir si era buena o mala, si era más o menos exitosa, lo iba a determinar el tiempo, pero había una coalición de gobierno. Hoy hay un presidente empoderado por el voto popular, que es el presidente que emerge de las urnas más débil de la historia política contemporánea argentina, porque tiene el 10% de los senadores, el 15% de la Cámara de Diputados, no tiene gobernadores y no tiene intendentes. O sea, es una cuestión absolutamente inédita para el sistema argentino, y que va en búsqueda de procurar conseguir respaldos y alianzas que en buena medida van a determinarse a partir del éxito o el fracaso del gobierno. Son muy volátiles. Nadie lo Claro. siente como propio el gobierno, salvo los propios, que incluso miran con recelos los acuerdos últimos de Milei y por lo tanto ya tampoco lo sienten como tan propio. Así que hay un juego de riesgos ahí que hay que ver cómo les administra Milei. Perdón por la extensión de la respuesta, pero me pareció una pregunta absolutamente clave la que vos hacías. No veo coalición de gobierno, veo un gobierno que comanda Milei con distintos actores que veremos cómo termina decantando en la praxis política del gobierno, en la gestión, y naturalmente con la licencia social. Claro, Paulino, vos justamente en una emisión de tu programa dijiste algo que me dejó pensando y tiene mucho que ver con esto, que respecto de Javier Milei dijiste, de la debilidad a poner límites. Sí. Entonces, un poco ligado con lo que vos explicás ahora, ¿vos dirías que Javier Milei pone límites o le dijo al PRO hasta acá que ahora tengo que llenar otros espacios con otras agrupaciones o con otras filosofías políticas o espacios políticos? Fantástica pregunta. No tengo claro si le dijo no al PRO o al PRO hasta acá. No, nunca tuve claro cuál fue su relación con Mauricio Macri ni cuál es su relación con Mauricio Macri, pero entiendo lo que todo el mundo sabe que ha dejado traslucir el propio Macri, que aspiraba a un compromiso adicional de Milei, a tal punto que Macri hoy dijo, veo mucho peronista. Y también entiendo que Milei sabe que primero y fundamentalmente él es un actor de la política argentina y logra ser presidente básicamente sostenido y sustentado por el votante histórico del peronismo. Milei hace las mejores elecciones en aquellos lugares donde Juntos nunca había ganado
y hace las mejores elecciones en los lugares históricamente y tradicionalmente peronistas. José Cepaz Moreno Merlo, en el conurbano bonaerense, donde sale segundo, y efectivamente gana en provincias donde nunca había ganado juntos: Neuquén, Río Negro, Tierra del Fuego, Misiones, Salta, lo cual está dando cuenta de un estado de situación. Milei irrumpe en la base de la pirámide social, gana en los sectores populares. Ya en el 2021 ese voto estaba bastante claro en el sur de la ciudad, más que en el norte. Pero luego le sumó el votante ideológico, que abrazó a Milei al final del camino, no al principio, porque lo veía disruptivo, lo veía, yo diría, no apegado a la normativa, era algo que generaba temor, no el más republicano de todos, más bien lo opuesto, y con toda la simbología más peronista que antiperonista. Nada tiene que ver este Milei con liderazgos como el de Alfonsín, de la Rúa o Macri. Es más similar a Menem o a Néstor Kirchner. Entonces, Paulino, Milei siempre decía, no se puede gobernar con lo mismo de siempre. Pero si uno se pone a desmenuzar el gobierno que se viene, en los cargos fundamentales, están los mismos de siempre. Entonces, ¿no se contradice con lo que prometió en campaña? Eh, sí, es todo relativo, Martín, porque ¿cómo haces un gobierno de cero? Vos pensás que las Sí. objeciones están dadas por cuál va a ser la capacidad de Guillermo Ferraro para administrar el superministerio que incluye infraestructura, por ejemplo, y ese es uno nuevo, o Sandra Petovelo, que va a tener el Ministerio de Capital Humano, debajo del cual van a cobijarse áreas como eventualmente salud, veremos, educación, desarrollo social. Entonces son las objeciones a los nuevos. Nadie dice Patricia Bullrich no puede con el Ministerio de Seguridad. Nadie objeta a Luis Petri en el Ministerio de Defensa, aunque hay objeciones claras de algunos eslabones de oficiales del ejército, según tengo entendido, a propósito de que tenían la expectativa de que sea otro el nombramiento más cercano a Victoria Villarruel. Nadie pone en tela de juicio que Caputo administre las finanzas. Ponen en tela de juicio que tenga la mirada integral de un ministro de Economía. Pero como Milei dijo, voy a ser mi propio ministro de Economía, y es la primera vez que un economista llega a ser presidente, uno entiende que probablemente ese sea el rol de Caputo, más secretario de Finanzas que un ministro. Pero quiero decir, cuando hablo de estas cosas, Nicolás Pose también es nuevo, pero dicen, ¿y pero iba a poder con la jefatura de gabinete? No es demasiado poder. Guillermo Franco es viejo, pero es nuevo, porque no fue ministro, porque tuvo roles secundarios, porque es verdad que constituyó Acción por la República, el proyecto que quiso poner a Domingo Cavallo como presidente en 1999, y finalmente terminó en lo que ya conocemos, y luego fue un administrador en el Banco Provincia, en el Banco Interamericano de Desarrollo en el exterior, pero no fue alguien que ha tenido un discurrir por la política al sentido tradicional de aquellos de siempre, entre comillas. Pero Paulino, te hago esta consulta, ¿no? De hecho, la vengo pensando porque es algo que noto. Vos decís que en esta integración, los nuevos con incluso una Bullrich, Petri, hablamos de que estas personas van a estar a cargo de ministerio o que son solamente ministros. ¿Qué quiero decir? Vos podés designar un ministro, Mm. Patricia Bullrich, Petri, cualquiera, y toda la estructura de abajo te la puedo llenar de peronistas, masitas, Scioli, Peroncho, lo que vos quieras llamarlo. O sea, realmente nos dieron, para los que al menos somos del PRO, ¿nos dieron ministerios o solamente nos dieron ministros? Pregunta que vamos a develar con el tiempo a propósito de los nombramientos que veamos abajo. No lo tengo claro. Tiendo a pensar que no va a haber compartimentos estancos, quiero decir, que no va a haber capas, como sucedió en el gobierno de Alberto Fernández, donde el secretario era de una fuerza o de una facción política interna, el subsecretario de otra y el director de otra. Yo creo que ese sistema de compensaciones que fracasó no va a ser alumbrado como el sistema para gestionar lo que viene en la Argentina. Quiero creerlo. Dicho esto, luego habrá que ver en el andar qué hay en defensa o qué hay en seguridad. Yo no tengo duda que Bullrich tiene capacidad de ocupar todos los cargos. Desconozco Petri, que no se le conoce pasado al respecto de la cuestión de defensa. Petri, que por otra parte no trae al radicalismo, es un líbero del radicalismo. Y es alguien que más bien es un outsider y que además fue más cercano al PRO que al radicalismo cuando fue diputado en virtud, en virtud de lo que podía efectivamente hacer desde el lugar de privilegio que le tocó en la vicepresidencia primera. Así que yo creo que acá hay una enorme expectativa, insisto, de cómo va a ser esa gestión y cómo va a ser el gobierno de Milei, que insisto es un gobierno personalista, por ahora no veo un gobierno de coalición.
Pero vos ves posible toda esta suerte de gestión tan mixeada. ¿No la ves? Yo entiendo, porque muchos hablan, está bien, Milei lo que necesita es gobernabilidad. No tiene gobernadores, tiene pocos intendentes, las estructuras están bastante vacías. Pero quiero decir, o sea, no puede generarte mayor conflictividad, tanta mixtura de espacios. Sí, puede ser. Advierto, no tiene ningún intendente. No es que tiene pocos, no tiene ninguno. Es una cosa, porque hay que tomar magnitud. Hay más de 2.200 intendentes en todo el país. Ni uno es de Milei. Hay 24 gobernadores, ni uno es de Milei. Hay 257 diputados, 37 son de Milei. Y hay 72 senadores, 7, solo 7 son de Milei. Entonces, esto es una experiencia inédita, con un peronismo agazapado que entiende que si hay naufragio, están a la orden del día en cumplimiento del deber, pese al desquicio en el que se van del gobierno, con una pobreza en el 45%, con una inflación récord para los últimos 32 años, y habiendo sido el gobierno que más rápido devaluó la moneda más que cualquier otro, la multiplicó por 15 el valor del dólar, y al mismo tiempo más deuda tomó desde el 83 hasta acá, que es un capítulo que el gobierno quiere ocultar, pero tomó 100.000 millones de dólares de deuda casi. O sea, 2 acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y un poco más. Entonces, eso es lo que hace que el gobierno, el peronismo, haya tenido la performance electoral que tuvo y explica que deje el poder de la manera que lo deje, implosionado, sin liderazgos, acéfalo y con compartimentos estancos y cada uno cuidando su metro cuadrado. Ahora, eso se va a recomponer, porque lo va a reconstruir, ¿qué cosa? El ideario de volver a conseguir el poder. Justo hacía referencia al peronismo deja todo detonado, ¿no? Y el día de ayer renunció Luana, renunció gente de la Cámpora, Pérsico y demás. ¿Esto es un anuncio de que van a estar en la calle a partir del 11 de diciembre? Bueno, es probable. No es fácil dejar el poder para alguien que... No es fácil para el peronismo no estar en el poder, lo ha demostrado, porque el peronismo no es un movimiento ideológico, yo te diría, no es un movimiento, no es un partido político con una especie de hoja de ruta, de mandamientos eh, incorruptibles. Es un movimiento de poder y es un partido de poder. Y puede ser desde el poder de Menem de la centroderecha con ideas liberales al poder de Cristina y Alberto, y en todo caso Néstor Kirchner de centroizquierda. Pueden abrazar el consenso de Washington en los 90 y pueden decirle no al ALCA en 2005 y afiliarse a la idea de una patria grande, entre comillas, de centroizquierda con Evo, Lula, Chávez, como ya conocimos, Correa. Entonces, Pepe Mujica. Entonces, yo no veo ahí ese movimiento que es de poder. ¿Qué pasa con los movimientos de poder, Martín, Jimena? Son movimientos que cobijan tras sí espacios y cuotapartes de poder. Tienen familiares en las estructuras del Estado, todo aquello que el Estado puede definir en alguna concesión, siempre hay algún amigo, desde el registro de la propiedad automotor, pasando por las plantas de verificación técnica vehicular que son concesionadas, o por alguna dependencia de alguna ramificación del Estado con poder, ANSES, PAMI, etcétera. Las obras sociales, como el IOMA en las provincias, la administración de puertos, los bancos públicos en los directorios están, o sea, están acá, están allá. De golpe y porrazo encontrarse con el frío del llano los hace replantearse la idea y repensarla. Jimé. Pero suponete, ¿no? En el caso de Javier, vos en tu experiencia, no solo como periodista, sino también como politólogo y analista, ¿no? ¿Tendrías alguna crítica pasada para hacerle, o sea, de esta gestión que él tuvo hasta ahora como diputado, amén de referente político? ¿Vos tendrías alguna crítica? Para con Javier Milei decís, Sí, algo que vos dirías, mira, la verdad que en esto me parece que no anduvo bien, o acá me parece que no procedió de la forma más correcta. Algo que vos digas, mira, una crítica, un reproche, una desaveniencia, vos digas, yo no hubiera ido por ahí. bueno, no tuvo grandes apegos por las formas, eh, no ha sido el mejor de la clase en términos de participación, no ha presentado grandes ideas,
no las hemos visto. No hizo presentaciones de proyectos para privatizar cosas, como dice que va a hacer ahora en el gobierno. Y de hecho dijo que iba a reducir impuestos, cosa que finalmente cumplimentó, pero eligió los peores impuestos para reducir, como el impuesto a las ganancias, que es un impuesto progresivo. Y ahora los gobernadores le están pidiendo que en compensación les coparticipe el impuesto al cheque, por lo tanto sería un impuesto que pasaría a ser permanente. Nació como transitorio, hace 22 años que está, es un impuesto al bobo, es a la economía formal, es al que está en blanco, y sin embargo se mantiene, pese a que ahora una mitad se permite deducir del impuesto a las ganancias. Pero ciertamente no ha habido en Milei un comportamiento, digamos, hiperlúcido. Él no se, yo diría, sostuvo en su banca de diputados para su proyecto presidencial. Él fue por afuera, en un Congreso que tuvo muy baja productividad, vale la pena decirlo, y que lo pone al peronismo en un axioma hasta acá desconocido, porque el peronismo era la garantía de gobernabilidad. Bueno, mirá, bajo un gobierno peronista la productividad del Congreso fue la más baja desde 1983. Me está diciendo muchas cosas. Me está diciendo que el peronismo, fruto de sus fracturas, la falta de construcción de consensos hacia adentro y después hacia afuera, no pudo sacar la mayoría de las leyes que quiso. De hecho, fue un gobierno casi inerte. Y de hecho, a este presidente fue el presidente que no le aprobaron una sola iniciativa en el periodo de sesiones extraordinarias, que convocó sistemáticamente cada verano. Vos recién hablas de ideología, ¿no? Y me pregunto, y ya lo habíamos hablado en el anterior programa, ya por el 21 y parte del 22, ¿cuál era la ideología o cuál es la ideología del presidente, de Alberto Fernández, en este multiverso que él tiene de gobierno donde ve una cosa que totalmente no la es una realidad paralela? ¿Cuál fue su ideología? ¿Fue la de No Alberto lo que sé. estaba en contra de Cristina, la actual, la intermedia? ¿Sabes que no lo sé, Martín? No lo puedo descifrar. Creo que su sello distintivo es el todes y es el todes. Poco todos, mucho todes. Inclusión cero. Vos lo sabes mejor que nadie. Correcto. Y cómo ves el futuro del país ahora llevándola, haciendo un 24? ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves tan jodido como dicen muchos? Yo lo veo con un toque de esperanza, no sé si vos ves lo mismo en la gente, en la calle. La gente creo que esta vez es consciente que no va a ser fácil. Para ahí, primero esperanza, eso es muy importante. Milei logró convertir la frustración en esperanza para muchos sectores. En principio, los sectores más vulnerables. Luego lo abrazaron ideológicamente sectores que dijeron, mira, acá la Argentina es peronista, seguirá siendo peronista, iremos a los vaivenes, acá mucho Estado, poca vida privada, tenés que ser amigo del funcionario para poder subsistir, tenés que entender las reglas de juego y la dinámica para poder producir. Bueno, ahora hay un alumbramiento de decir, che, pará, podemos ser un país más o menos civilizado, podemos tener reglas que el mundo tiene, podemos tal vez no tener 14, 20, 40 tipos de cambio, quizás tengamos uno más temprano que tarde, quizás tengamos un marco regulatorio mucho más acorde a este mundo que nos toca transitar, quizás tengamos una desregulación que permita que el peso no pase todo por el sector privado, quizás bajando impuestos recaudemos más porque la mitad de la economía está en la informalidad, quizás hagamos en materia laboral lo que han hecho otros países y en consecuencia podamos crear empleo genuino, cosa que Argentina no creía hace 12 años, quizás tengamos un sistema más flexible que nos permita más productividad, quizás tengamos algún principio de reconocimiento que hay premios y castigos y que vale el mérito dentro de la educación y que a partir de ahí podemos construir una sociedad mejor, más culta y sobre todas las cosas más integrada, con mayor y mejor formación, que nos permita un recurso humano diferencial en los próximos 10 años. Bueno, ahora, todo eso junto es una tarea titánica, no es de un gobierno, no es de una persona, necesitas muchísimos más, necesitas muchos buenos administradores en las provincias, en cada uno de los municipios, ideas que estén bien rumbeadas y después un poquito de viento a favor. Argentina no aprovechó el viento de cola, cuando lo tuvo, dilapidó stock y recursos en la primera década de este siglo, se estancó en la segunda década, ni la soja 600 la salvó y una sequía te pulverizó. Bueno, la Argentina tiene todo, una vez más, para definitivamente conseguir la revancha. En la vida dicen que no hay una segunda oportunidad para una buena primera impresión, pero la vida dicen que te da una segunda oportunidad. Argentina desperdició muchas. Veremos si logra aprovecharla. El componente energético es favorable, no negativo. Aparentemente, todo lo que hacemos en materia del campo, que además somos hipercompetitivos, juega a favor en el futuro inmediato e inmediato. Y además tenemos recursos del futuro que si los logramos extraer
en tiempo y forma, podemos convertirlo en un activo y por lo tanto en divisas para la Argentina, en términos mineros, en términos del litio, en términos de las energías renovables. O sea, tenemos todavía con qué. Tenemos que hacer que eso funcione, tenemos que hacer que las cosas sucedan, como la vida. Hasta acá fue una máquina de impedir el sector público, la administración y los funcionarios propiamente dichos que no pregonaron con ejemplos, que rompieron la ecuación de autoridad, que esmerilaron a un conjunto importante de la sociedad, que postraron sueños colectivos y por lo tanto hicieron una vida individual cada vez más penosa, más preocupante, más perturbadora, con menor calidad de prestación de servicios del Estado, que han hecho que todo sea un sálvese quien pueda. El que tiene plata puede ir a un colegio privado con sus hijos, puede tener una medicina prepaga, puede tener alguna seguridad privada, puede cobijarse en algún lugar más seguro que otro, puede tener algún auto que sea más seguro que otro, puede viajar al exterior que otros no pueden hacer, o la inmensa mayoría. Ahora, eso no es algo que juega a favor. La Argentina convivió con 15% promedio de pobres en los 70, 20% en los 80, 25% en los 90, 33% a comienzos de esta década y hoy estamos oscilantes en el 40% y vamos camino a tener una pobreza estructural que de piso sea 40% y que probablemente esté cerca del 45% promedio en los últimos 5 años. Eso es un verdadero disparate. Paulino, te hago una consulta. En tu opinión, ¿no? Digo, si lo reflexionás vos, decís, ¿qué pasó con Patricia? ¿Por qué crees que Patricia no tuvo el resultado que, digamos, hasta mediáticamente se perfilaba? Dos cosas, tuvo propósito y sentido su campaña hasta la PASO. Era la disruptiva, la fuera del sistema, que le decía al sistema que no era el sistema el que iba a poder dar respuesta a los problemas que el propio sistema había creado, que estaban representados en Horacio Rodríguez Larreta, que bajo su conducción logró en el tramo final de la campaña poner detrás de sí 5 eventuales candidatos presidenciales, desde Facundo Manes, pasando por Gerardo Morales, que lo convirtió en candidato a vice, Miguel Ángel Pichetto a presidir la lista de diputados en la provincia, José Luis Espera en el Senado. Es decir, todos los puso debajo de él. Juntó dirigentes, se apartó de la gente. Y efectivamente no tuvo sentido y propósito y no logró explicar en un clima de época confrontativo de una sociedad frustrada y enojada que el acuerdo y la unidad nacional del 70% no implicaba la corrupción, no implicaba un montón de cosas. La gente entendió que eso era más corrupción, era que no cambian las cosas, era un acuerdo con quién, con Baradel para discutir la educación, yo voy a discutir el sistema de logística con Moyano, de verdad que yo podría eventualmente mejorar la ley a partir de discusiones con Tailade o con Zaffaroni o con Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, pareció Horacio que dijo, sí, eso es así, lo tenemos que hacer de esta manera porque no se puede de otra. La sociedad compró el producto Bullrich, mientras compraba el producto Milei. Lo que ocurre es que después de la PASO, Bullrich se quedó sin propósito y sin sentido. El disruptivo fue Milei. Bullrich se cerró hacia la política buscando zanjar diferencias puertas adentro que nunca fueron reales. Propuso a Rodríguez Larreta como jefe de gabinete, dio la sensación de que a todos los ponía adentro, que a cada uno le daba la sensación de que cada uno iba a tener su lugar y su conchavo en el poder, y la sociedad lo que estaba queriendo era romper con eso. Y al perder el propósito y al perder el sentido, se le escaparon los votos y no terminó entrando siquiera en el balotaje, cosa que efectivamente muchos pensaron que debía haber ocurrido y finalmente no sucedió. ¿Y crees que, según este comentario que das, que los que vieron esta jugada fueron Cristina Kirchner cuando habló de las tres patas y de Macri cuando dijo, si no somos nosotros, es Milei? Que ellos lo dijeron hace un año y medio, Con el porque se condicional dieron, contrafacto, sí, está bien. sí, Con el diario del lunes, Macri dijo en sí, marzo, el balotaje va a ser entre Patricia y Milei. En ese caso se equivocó. ¿eh? Luego acertó que era Milei o Bullrich el presidente. Cristina en todo caso nunca dijo que iba a ser el peronista un presidente, dijo tenemos que llegar al balotaje. Eso ocurrió, pero sabía que el balotaje era muy difícil, el 50+1. Yo no sé ahí, porque tampoco fue tercios, porque si vos tenés 37, 30 y 24, no tenés tercios. Tuviste tercio en la PASO, pero cuando el sistema se ordenó,
depuró, pasó por la zaranda, el peronismo se reconstruyó y se llegó a los 37, estuvo a 3 puntos de ganar en primera vuelta, estuvo a 750.000 votos de ganar en primera vuelta. Se no joda. Lo que quiero decir es que era la única manera que tenía el peronismo de ganar, 40 más 1 dividiendo la oposición. Para eso pensaron el axioma Milei. El peronismo financia, piensa, incluso impulsa, incentiva y pone candidatos en la estructura de La Libertad Avanza, pensando en doblegar a la oposición, dividirla, y en esa división de la oposición, donde nadie llega al 30%, con el 40 más 1, continúa en el poder. No estuvieron tan mal, ni estuvieron tan lejos. Lo que sucede es que fue como la esfinge de la fábula, terminó devorándolos. Ese fenómeno gestado por ellos llamado Milei. Porque Milei terminó penetrando en la base de sustentación que el peronismo ya no controla. Y le sacó los jóvenes, y les barrió los jóvenes, y les barrió la rebeldía, y les barrió el axioma de discursivo del peronismo histórico. Y entonces lo dejó sin propósito, sin sentido, o por lo menos con un sentido licuado. Y ahí más allá no pudo reconstruir nada, pese a la enorme centralidad de una campaña que fue 1000-1 en términos de recursos, de puesta en escena, incluso de posturas frente a la elección. Milei le gana con el rechazo de la gente, que en la opción, porque fue una opción, no una decisión, para muchos, dijo, yo sé lo que no quiero, no tengo claro qué quiero, pero sí sé lo que no quiero. Claro, pero yendo a ese punto, Paulino, justamente, tengo claro lo que no quiero. ¿No sentís un poco, o no puede ser pensado un poco como que hago un discurso y doy un discurso tan de quiero algo totalmente opuesto, todo lo contrario, vamos a romper todo? Digo, ¿no se puede decir que en alguna parte o en alguna medida eso es vender humo? Cuando vos vendés justamente que vas a hacer cosas que en realidad ni el propio sistema republicano, la propia constitución te va a permitir hacerlas. Entonces, otros candidatos u otros políticos por ahí, incluso con más trayectoria, no lanzaban algunas ideas como las de Milei simplemente porque no podían ser practicadas, porque habían cosas que dependían del Congreso y él las asumía como propias, decretos que él quería hacer en los cuales no puede hacerlo. Digamos, hay todo un plan, digamos, de gobernabilidad y un plan de un discurso, una propaganda que en alguna medida podría entenderse como o vendehumo o subepticia, porque realmente algunas cosas no se iban a poder hacer. Hoy creo que tiene el gran desafío de justamente cómo hago lo que dije que quería hacer y que iba a hacer. Y un poco lo dijiste vos cuando hablábamos del Congreso. Prometí un montón de proyectos de derogadores de impuestos, de equilibrio fiscal y qué sé yo, y al final salieron 2 o 3 como muchos en 2 años. Digo, eso es, la gente realmente no vio que algunas de las propuestas no eran razonables desde lo práctico. Mira, el voto tiene un componente emocional mucho más alto que racional. Nadie lee las plataformas electorales, salvo excepciones. Y pese a que el 66% dice que no quiere la dolarización, el 56% eligió a Milei presidente, por lo tanto una parte que no quiere la dolarización lo eligió a Milei, pese a que su bandera central era la dolarización. Yo creo que el mandato popular que le dio la sociedad a Milei, probablemente sean varios, pero entre algunos es, probablemente eliminemos el TODES, porque por ahí no va la vida, que fue disruptivo y original en el planteo, no muchos habían planteado desde esa manera. No tengamos de los 70 algo idílico, tengamos algo más completo en términos de revisionismo. Apuntalemos las Fuerzas Armadas, que pongamos la seguridad como centro y eje de las políticas públicas, porque la seguridad a veces no te da una segunda oportunidad, te matan y ya no volvés. La economía te la puede dar, la seguridad o la delincuencia no. Y luego el mandato máximo a un economista, que lo elegí presidente en medio del caos más importante económico de la Argentina en los últimos tiempos, que estabilice la economía. Si Milei logra algunos aciertos en materia económica, Bullrich es asertiva en términos de seguridad y la calle no se descontrola. Y en el medio, después Milei logra con la estabilización hacer parte de lo que dijo, aunque sea el 20%, la sociedad va a estar hipersatisfecha. Nadie va a cuestionar que dijo que iba a dinamitar el Banco Central y no lo hizo, que iba a dolarizar y no dolarizó, o tantas otras cosas que pudo haber dicho Milei. La verdad, creo que el mandato social es más limitado, más chiquitito, la sociedad está asfixiada, lo que está pidiendo es respirar. Lo que se vivía en la Argentina era un aire casi irrespirable. Lo que ocurrió el día de la elección a la noche fue
distensión. Lo vivimos, lo vivenciamos, se sintió aire. Y en 20 provincias ganó Milei. No en 2, en 3, en 4. Ganó en 20. Y en 2 de las 4 que perdió por 150.000 votos en la provincia de Buenos Aires y en la provincia de Chaco por, creo que 2.000 votos, 5.000 votos. Paulino, bueno, te agradecemos enormemente por este tiempo que nos brindaste. Y nosotros tenemos un juego con cada invitado, que es le hacemos una pregunta. Y nos tiene que responder con su verdad, y depende de nosotros creer si nos está diciendo la verdad. Y la pregunta es que te hago, ¿crees que Argentina tiene futuro? Sí, total y absolutamente convencido, sí. Elijo Bueno, creer. elegimos creer. Un fuerte abrazo, Paulino, y te agradecemos nuevamente. Gracias, Buena Paulino. semana. Jimena, Martín, ha sido un enorme placer, como siempre. Admiración. Los veo. Gracias. Nos Chao. vemos. Hasta luego.